¿Alguna vez has ido a alguna exposición de arte y no has entendido lo que ves? ¿Cómo es que llegamos de esto y después a esto y luego a esto? ¿Qué transición tuvo que haber para que esto pasara? En este video aprenderemos cómo todos estos cambios y la evolución que ha habido en el arte se debe a factores de la comunicación y cómo la comunicación se vio modificada a la vez por los avances tecnológicos. Y es que, aunque resulta un poco complicado comprender esto, pero la comunicación también es tecnología. Te voy a poner un ejemplo muy simple: la escritura cuneiforme. Estas tablillas que fueron grabadas hace varios miles de años. Este tipo de conocimiento fue tan eficiente que llegó hasta nuestros días. En la actualidad tenemos el conocimiento y los recursos para poder entender esas tablillas. Sí, hace falta investigarlo, tener conocimiento amplio sobre el tema, pero a final de cuentas, con un poco de empeño lo puedes realizar. Esto se debe gracias a la invención del alfabeto, del uso de la palabra escrita. En la actualidad existen muchísimos idiomas y quizás tú sepas algunos, los más populares quizás en esta región son el inglés y el español, pero no quita que existen en todas las regiones, en todos los países, cientos de lenguas diferentes. Por ejemplo, tenemos el mito de la Torre de Babel, donde se dividieron los idiomas. La realidad no es tan ajena a ese mito de la Torre de Babel, porque venimos de un lenguaje general, el cual partía de intentar representar imágenes. Entonces, se intentaban hacer formas semejantes, animales, objetos, personas, con el fin de que una persona pudiera entender a la otra de la forma más precisa posible. Tardó miles de años en desarrollarse todas las lenguas que tenemos en la actualidad, pero todos vienen de esa misma necesidad y de esa misma invención. ¿Y qué tiene que ver el arte en esto? Pues verás, es muy sencillo. El ser humano siempre se ha comunicado a través de imágenes, independientemente de la forma en la que los represente, ya sea en una pintura, en un texto, todo parte de imágenes, en un video, imágenes en movimiento, imágenes estáticas, imágenes que se pueden leer, pero finalmente todas son imágenes. Entonces podemos ver tanto ejemplos de avances en la comunicación humana como avances tecnológicos dentro del mismo arte. Bueno, esta es una escultura griega de un periodo anterior al que todo mundo conoce, y esta es una de las esculturas más populares dentro de la historia de la escultura griega. ¿Qué diferencias notas? Bueno, lo que pasa es que hubo un cambio tecnológico aquí. No solo en que se aprendió un poco más sobre cómo representar la figura humana, lo cual es obvio, sino que también se dio cabida al uso de herramientas, una composición que hiciera que la escultura no se rompiera por su propio peso. Esto se le llamó contraposto. ¿Y qué quiere decir? Tanto el peso de la imagen como el peso real de la piedra están equilibrados, lo cual hace que se sostenga por sí misma. Este aprendizaje técnico de hacer que la piedra no se rompiera a pesar de estarle tallando y quitándole partes, hizo que la escultura se volviera más delicada y se pudieran hacer imágenes con mayor flexibilidad. Entonces esto demuestra un nivel de complejidad como sociedad que va desde lo técnico, social hasta lo artístico. Los pigmentos. Al uso de estos pigmentos se crearon a lo largo de la historia rutas comerciales entre regiones, localidades, pueblos, estados, países, continentes incluso, llegando a generar un intercambio increíble que evidencian el desarrollo humano a través del tiempo, y eso se vio reflejado en el tipo de colores que se utilizaban en el arte, lo cual complicaba el uso de ciertos pigmentos porque unos eran carísimos y difíciles de encontrar y otros eran mucho más accesibles. Y es que los pigmentos caros eran una garantía de que tu obra funcionara bien, se vendiera bien, porque si digo que era caro es que era caro, muy caro. Había pigmentos que eran carísimos. A veces no dependía solo del pigmento, sino de la forma en la que fuera mostrado ese producto cultural. No necesariamente tenía que ser una pintura, y aquí es donde empezaremos a hablar de los vitrales. Los vitrales tienen un impacto cultural tan grande que quizás podría compararlo con la invención de la televisión. En la antigüedad, en la Edad Media, ¿qué entretenimiento tenía la gente? Estar en el campo, ¿qué cosas veían?
veían los paisajes, la gente del lugar, animales, plantas, pero no mucho más. Entonces, estas catedrales eran una explosión a los sentidos cuando entrabas. La idea era que al entrar estuvieras inmersa en este mundo religioso que hacía que te dieras cuenta que existía una divinidad, porque esto no lo veías en la vida cotidiana, y por eso la gente que trabajaba para diseñar, para crear estos entornos, estos ambientes dentro de las catedrales, utilizaban los materiales que impactaran más, piedra. Después la piedra fue cambiada por retablos, pero antes de eso se utilizaron los vitrales. Los vitrales fueron una revolución porque al utilizar la luz que venía en los ventanales generaba estos colores brillantes. Imagínate, en ese tiempo no existía ese tipo de colores. Entonces era una fascinación para la persona que los podía observar. Era casi como ver la tele en la actualidad o como ver la pantalla de tu teléfono. En ese tiempo los vitrales fueron una forma de entender otras realidades que estaban ajenas al cotidiano de la mayoría de la población. Y sabes que esto desarrolló otro avance tecnológico. Después de que tuviera tanto éxito el uso del vitral, la pintura no se podía quedar atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Se desarrolló la pintura al óleo. La pintura al óleo en la actualidad no puede parecer la gran cosa, ¿no? Pero en su tiempo fue una revolución, como te lo menciono, igual que el vitral, o quizás mayor, porque la pintura al óleo lo que hacía era llevar estos colores brillantes. La pintura al óleo tiene esa característica de intentar hacer los colores más vibrantes posibles. Era una forma de engancharte visualmente. Y como mencionaba, era muy difícil encontrar algo parecido en el cotidiano de la población en general. Por eso, al utilizar estos colores, estos pigmentos dentro de una pintura al óleo, donde sea que colgaras un cuadro, una pintura al óleo generaba una atmósfera. Y el mensaje que se quisiera dar, el que sea que se hubiera dado con esa pintura, muy fácilmente le llegaba a través de la vista a la persona que estuviera expectando esa pintura. Mientras usaran pigmentos más brillantes, demostraba cierta cosa, cierto nivel, cierto estatus para la persona que lo poseía. Y bueno, hasta este punto hemos llegado a formas de expresión convencionales, tradicionales, pero insisto, como dije al principio, ¿cómo es que llegamos de la pintura tradicional a obras de arte conceptual? Pues esto se debe a una transición bastante natural. Imagínate, en el siglo XIX y el siglo XX fue un boom revolucionario, porque se crearon un montón de inventos que tenemos hasta hoy en día. Entonces, cuando se creó, por ejemplo, la película o la fotografía, entonces las artes convencionales se hubieran quedado estancadas si se hubieran quedado haciendo las mismas imágenes que se habían hecho hace 400 años. Entonces, el ser humano, por evolución, intentó mostrar a través de estas obras artísticas ideas, imágenes que no podían realizar a través de la fotografía o de el cine, la película, posteriormente el video y la fotografía digital. Entonces lo que generó fue un montón de imágenes que se alejaban de la forma tradicional de hacer pintura, la forma tradicional de hacer escultura, la forma tradicional de hacer arte. Por eso la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía, el video, todos estos medios pueden convivir hoy en día, porque cada uno encontró su camino, su dirección. El arte conceptual, todos los demás artes conviven. Por más modernista, por más contemporáneo que sea, todas las artes fluyen, porque cada uno tiene su nicho, tiene su espacio. Y claro, si nos muestran una imagen como esta, de golpe, difícilmente sabremos qué pensar. Pero créeme, si podemos leer una tablilla que se creó hace miles de años, no es tan difícil comprender a alguien que vive en nuestra misma época. Conclusión. Siempre habrá una manera de entendernos.